Bueno, decía que la semana pasada habíamos comenzado con la introducción y hablar acerca de algunos términos importantes. Hablamos de la apostasía, hablamos de los sismos y hablamos algo sobre lo que significa un híbrido, o qué es esto de la hibridación. Bueno, a lo largo de la serie vamos a volver sobre estas definiciones. Y un poco la idea es que hoy podamos continuar con algunos conceptos también que hacen a esto de los sismos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el cristianismo se considera un ismo? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que caracteriza un ismo? Tiene que ver con un movimiento filosófico que propone una idea, que propone una creencia o una teoría y trata de ganar adeptos a esa creencia, se propone como algo superior al resto y trata justamente de imponerlo por sobre los demás. Veíamos que a lo largo de la historia los sismos que surgen para ganar espacio, para conquistar ese espacio y desplazar a los sismos anteriores, proponiéndose como algo superador. Por eso el cristianismo se lo considera un ismo, porque también propone un mensaje, hay un mensaje que dar, trata de ganar adeptos a esa creencia, se propone como una verdad absoluta, y de esa manera se extiende y trata de imponerse por sobre el resto. Explicándolo así, podemos escuchar a la gente que no quiere saber nada con Dios, de hecho cada tanto se los escucha, diciendo, ven, ustedes también son un ismo, ustedes también proponen algo y quieren ganar adeptos y hacen proselitismo, para que de esa manera puedan crecer y proponerse como una verdad absoluta. De alguna manera no están equivocados, porque nosotros tenemos un mensaje que dar y queremos ganar a gente para que crea en ese mensaje, y justamente hablábamos de que los sismos siempre tienen, es un sufijo, ¿no? Al principio aparece lo que le da identidad al ismo. Cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de un ismo que tiene como líder ¿a quién? Que tiene como a Cristo. Si hablamos de budismo, si hablamos de islamismo, estamos hablando de creencias que se las toma como un ismo. Y decíamos también que los sismos se aplican a la tecnología, se aplican, a la ciencia, al arte, el cubismo, por ejemplo. ¿Quién es el abanderado del cubismo? No me digan cubo. Picasso. O sea, y así los artistas tienen sus corrientes, sus seguidores. En la agricultura, tenemos sismos para todos los gustos. En el deporte, ¿no? Hay especialidades el atletismo. Los sismos aparecen en todos los órdenes. Pero nosotros estábamos hablando del cristianismo y especialmente en la diferencia entre el cristianismo con los demás sismos. Personalmente me resisto, me niego a que me encuadren dentro de un ismo, pero sí marcar la diferencia entre un ismo y la fe en Jesucristo. Yo prefiero identificarme como alguien que tiene su fe en Jesucristo, porque hay diferencia. Algo de eso hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Porque todos los sismos conocidos tienen un origen humano, filosófico. ¿La fe en Jesucristo tiene un origen humano?
Justamente, ya por hablar de fe, estamos hablando de algo espiritual, con un mensaje espiritual. El que diseñó todo esto fue Dios, no fue ningún hombre. Entran a jugar elementos dentro de nuestra fe que no tienen nada que ver con lo humano, sino que es algo de origen divino, por lo tanto es perfecto. Los sismos son imperfectos, se pueden superar unos a otros. De hecho, a lo largo de la historia, justamente el que se encuadraba dentro de un ismo, sea cual sea, sabía que podía en algún momento aparecer otro ismo que compitiera y que lo superara. Y el otro ismo pasa a un segundo plano, porque otro lo supera y crece. La fe en Jesucristo no corre el riesgo de desaparecer ni de ser superada por ningún ismo humano. La fe en Jesucristo es algo que tiene su origen en Dios, no es ningún filósofo, no es ningún personaje de la historia, es Dios el que puso en nosotros algo espiritual cuando nos creó. El ser humano tiene algo diseñado por Dios que nos permite buscarlo a Él y que no hay ningún ismo que compita con eso. Ningún ser humano de ningún tipo de origen a lo largo de la historia puede arrimarse. Aunque, repito, se puede, el que quiere lo encuadraría el cristianismo como un ismo, por las características que lo definen como ismo, pero no es un ismo. Es algo sobrenatural y que no va a desaparecer nunca, porque la fe en Jesucristo está pensada para trascender la historia. Hay un pasaje en Apocalipsis, no sé si lo teníamos ahí o lo tenía en otro lado, bueno, creo que lo vamos a ver más adelante, que habla de que nuestra fe en el Señor y nuestra esperanza va a trascender la historia y que toda rodilla se doblará. Al final de los tiempos, todo reino va a caer, dice, ¿no? Todo va a perecer. Pero aquel que tiene la fe en Jesucristo va a existir por los siglos de los siglos. Y toda rodilla se doblará. Todo reino y toda filosofía, le agrego, va a tener que terminar rindiéndose ante el Hijo de Dios. Continuamos hoy, dentro de esta línea de los ismos, a conocer algunos. Hay más de 100 ismos. Si lo entramos a clasificar en la política, en la religión, en el arte, en la ciencia, la tecnología, tenemos mezclas de todo tipo, pero cuando hablamos de ismos y hablamos, en este caso lo que vamos a ver son aquellos que están relacionados con la fe o con una creencia, vamos a ver algunos, no todos, pero vamos a ver algunos de los más importantes y que tienen que ver con nuestra historia hoy, con nuestra realidad hoy, porque estos sismos nos afectan directamente a nosotros. Podríamos decir que son ismos que quieren competir con nuestra fe en Jesucristo y que quieren negarla, que quieren sacarla del medio. Por eso es un combate espiritual, pero en este caso sabemos de antemano que nosotros tenemos la victoria. Pero sin embargo, mientras tanto, hasta que el Señor venga, nosotros tenemos que proclamar un mensaje y un mensaje superador a estos sismos. ¿En qué sentido? En que nuestra fe, en realidad, no tiene rival, pero sí tenemos que enfrentarla. ¿Se acuerdan cuando veíamos, cuántos vieron Dando razón de nuestra esperanza? Ahí el texto clave era el de Pedro, segunda de Pedro, que hablaba de que es necesario que estemos preparados, siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa
ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Yo sé que hay muchos que hubieran deseado que eso no existiera, ese versículo, si lo podrían arrancar, algunos lo arrancarían. ¿Por qué? Porque me está demandando un compromiso, un esfuerzo, por estar listo para dar un argumento, para explicar mi fe. ¿Podemos explicar por qué creemos lo que creemos? Y ahí veíamos en esa materia las diferentes características, ¿no?, de todas estas cuestiones que estamos hablando, las diferentes posturas que hay. ¿Y qué piensan los cristianos? ¿Qué piensan ustedes de la ideología de género? ¿Qué piensan sobre el aborto? ¿Qué piensan sobre los matrimonios igualitarios? ¿Qué piensan sobre la donación de órganos? ¿Qué piensan sobre la eutanasia? En algún momento alguno nos va a preguntar algo de esto. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinión tienen? Bueno, estamos hablando de argumentos y de razones que tenemos que conocer para decir qué dice la Biblia o qué dice Dios. ¿Cuál es la opinión de Dios sobre esto? Vamos a ir viendo en el apunte algunos de estos sismos con los cuales confrontamos. El más conocido, el ismo más conocido, ¿cuál es? El ateísmo. Los ateos. ¿Qué significa ateo? Es una palabra compuesta que ¿qué significa? Y teos, o sea, sin Dios. No tengo Dios, no creo en Dios. Ya empezamos con el punto A sin querer. Ateísmo. El ateísmo es una creencia filosófica que sostiene que Dios y lo sobrenatural no existen. El término deriva de las palabras griegas significa sin, y teos, Dios. Se basa en el método científico para determinar la verdad. Acá ya empezamos a describir algunas características del ateísmo. ¿En qué se basan para determinar si algo es cierto o si algo es veraz? Método científico. O sea, se tiene que demostrar a través de la ciencia. Si la ciencia lo confirma, lo corrobora, si hay pruebas, creemos, lo aceptamos. Algunas otras características. El escepticismo. ¿Qué es ser escéptico? No me van a convencer fácilmente. Me tenés que demostrar. Bueno, tiene que ver con lo que decíamos recién. Rechazan todo lo que no se puede demostrar científicamente. La ética humana natural. Su visión moral y ética se construye sobre la empatía, el respeto por los demás y el bienestar social sin necesidad de un mandato divino. O sea que la convivencia, las relaciones humanas, la ética, se determina por cómo es cada uno. No hay nada que regule. Lo que sirva para el bien común se acepta sin que intervenga Dios. Tiene que ver con lo que fluye naturalmente del ser humano. La empatía, término también complicado porque creo que algo hablamos de esto, de la empatía, la semana pasada. No, pero ya vamos a hablar más adelante. Pero cuando se habla de la empatía, y bueno, hay que tomar a cada uno como es, identificarse, ponerse en el lugar del otro. Tiene que ver, sí, con tener misericordia, compasión. Se asemeja la empatía con algunas virtudes bíblicas, cristianas, porque habla de ser un buen samaritano, de tratar de entender la situación del otro para ayudarlo. Son virtudes cristianas. Pero también dentro de los conceptos de empatía, dentro de la definición de empatía a nivel natural, hay que aceptar a las personas como son y no imponerles nada, o no decirles que están haciendo algo mal. Si para vos eso está bien, y hacelo. Tengo que respetarlo, tengo que aceptarlo como son. Porque Dios también nos recibe como somos, nos ama como somos. ¿Es cierto o no? Es cierto. Pero ¿se dan cuenta de la sutileza?
Por eso hay iglesias que casan homosexuales. ¿Por qué? Porque se aman y Dios es amor. Pero bueno, volviendo al tema estamos dentro del ateísmo. Pero a eso se refiere la empatía, por eso hay que tener cuidado. Me dejé la pinza en el cajón. Hay que tomar con pinzas algunas cosas, ¿no? Con cuidado. Decíamos, ¿dónde estábamos? Se enfocan en el presente. Al no tener la expectativa de un más allá o una vida después de la muerte, priorizan aprovechar y mejorar el mundo en el que viven ahora. Hay que vivir la vida ahora. La eternidad no existe. Se terminó nuestra vida acá y ya no hay otra posibilidad de nada. Por lo tanto, tenemos que proyectar nuestra vida para disfrutarla como sea acá mientras estamos en esta tierra. Búsqueda de respuestas. ¿A dónde van a buscar las respuestas? Volvemos al apoyo en el método científico para encontrar explicaciones sobre el origen del universo, la evolución y la naturaleza humana. A un ateo no se le puede decir, se le puede decir, pero no va a aceptar que el universo fue creado. Y fue creado por un ser sobrenatural, divino. ¿Cómo se dio la vida? ¿Cómo se dio en este caso, creen en qué? En la evolución. ¿Cómo se dio la evolución? Método científico. ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene el ser humano? ¿Cómo se diseñó el ser humano? Big Bang para el origen del universo. Y tiene que ver con, lógicamente, el evolucionismo, y tenemos otro ismo, que hablábamos algo la semana pasada. El evolucionismo, ¿contra quién compite? Con el creacionismo. El creacionismo que sostiene que el universo fue creado por Dios con un diseño. El evolucionismo confía en el azar. ¿Escucharon hablar de la teoría del azar? Todas las cosas se fueron dando fruto de casualidades que se fueron combinando para de esa manera formar la vida. Bueno, características del ateísmo. No solo del ateísmo. ¿Qué dice la Biblia sobre el ateísmo? Tienen ahí en la hojita el título debajo, ¿no? A mí me gustaría que participen, que lean. Díganme quién quiere leer. Pablito, me está mirando con Paler. Pero ponete acá si se escucha. O lee fuerte. ¿Qué dice la Biblia? Su ateísmo no llegó por una decisión intelectual razonada, sino por una influencia espiritual que instaló argumentos mentirosos con el propósito de impedir que se reconozca y se acepte la existencia de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 18 al 22. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, 3 al 4. Fíjense cómo la palabra de Dios enfoca el tema del ateísmo, reconoce que puede haber personas que nieguen la existencia de Dios. En ese salmo al principio es bien directo, ¿no? ¿Qué dice? ¿Quién dice que no hay Dios? Y decimos en la primera parte que a esa situación, a ese convencimiento
de ser ateo, se llega por una influencia espiritual. El final del texto, el final de los textos que leyó Pablito, dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, ¿quién aparece ahí? El Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que en este caso este ismo, que niega la existencia de Dios porque somete todo a la racionalidad, al método científico, a lo que ven, a lo que pueden comprobar, llegan a ese tipo de postura no por un convencimiento lógico, sino por una influencia espiritual. Lo que pasa es que no se dan cuenta de eso. Nosotros sí nos podemos dar cuenta. Quizás algunos de los que estamos acá estuvimos en ese lugar. No creíamos en Dios, no creíamos en nada, estábamos cerrados a todo lo que tenga que ver con Dios, pero algo sucedió que quitó ese velo y nos permitió ver la realidad del mundo espiritual y la necesidad de Dios. Dejamos de ser ciegos, dejamos de estar encerrados en nuestra necedad, porque hubo algo espiritual que operó en nosotros a través de la prédica del Evangelio. Por eso es importante, decíamos la semana pasada, que encaremos estos temas, empecemos a hablar de estos temas para prepararnos para el ministerio. O sea, la iglesia tiene que prepararse para ganar almas, sacar de la oscuridad a aquellos que están enceguecidos por el engaño del enemigo, pero para eso es necesario que también dediquemos tiempo a esto, ¿no? A aprender, a ver, a ponernos sí en el lugar del otro, para ver por qué está así, por qué está en esa situación y qué mensaje tenemos nosotros para darle. Ateísmo. Segundo ismo que aparece en la lista. Parecido, está relacionado. ¿Quién se anima a leer el punto B? La primera parte. Es una corriente filosófica que explica el origen del universo y la conciencia basándose en la materia. Considera que la materia es lo único real y que todo lo que demás deriva de ella. Todo lo que existe está hecho de materia y nada puede existir sin una base material. No acepta las explicaciones espirituales o sobrenaturales. Se alinea con el ateísmo. Como vemos, la ambición desmedida por las cosas materiales resulta una definición muy parcial o limitada, pero relacionada, ya que la obsesión por poseer o acumular bienes materiales, creyendo que eso da estatus, prestigio o realización personal, proviene de la idea atea de que después de la muerte no hay nada y que los gustos hay que dárselos en vida. Bien, ahí decimos que en ocasiones tenemos un concepto medio limitado de lo que es el materialismo, porque pensamos que ser materialista es acumular bienes materiales, ¿no? Es lo que surge como definición inicial. Pero el materialismo también, como está relacionado con el ateísmo, ¿qué cree? En la primera parte de la definición decimos que es una corriente filosófica también, que explica el origen del universo y la conciencia basándose en la materia. ¿En qué creen? En lo que se puede tocar, en lo que es material, en lo que se ve. Y que en base a eso, todo lo que deriva tiene su explicación en esa causa, la materia. O sea, ya el materialismo no solo se dedica a gastar plata para tener cosas materiales, sino que trata de explicar el origen de todas las cosas a partir de la materia. Todo lo que existe está hecho de materia y nada puede existir sin una base material. No acepta las explicaciones espirituales o sobrenaturales, por lo tanto se alinea ¿con quién? Con el ateísmo. Sí, después viene la segunda parte de
de que, bueno, la ambición desmedida por las cosas materiales resulta una definición muy parcial, como decíamos recién, pero relacionada, ya que la obsesión por poseer o acumular bienes materiales, creyendo que eso da estatus, prestigio o realización personal, proviene de la idea atea de que después de la muerte no hay nada. Hay que aprovechar la vida ahora. Por eso el objetivo o la meta es eso: acumular, conseguir, tener, meternos en planes, en cuotas, mejorar el modelo del auto pagando por un nuevo modelo 86 cuotas. ¿Qué? Sí, pero te atan la vida, te encadenan a ese tipo de cosas y nosotros chochos, contentos. Y después cuando lo patenta vale 30% menos. Sí. Bueno. ¿Cómo entienden la conciencia? Dice basándose en la materia. ¿Cómo explican el tema de la conciencia? Lo que tiene que ver con la conciencia del hombre surge no por nada espiritual, sino por algo natural. El diseño del ser humano, la manera de relacionarse, la manera de pensar, la manera de tomar decisiones, la convivencia, los valores morales, todo lo que surge a partir de la manera en que nosotros podemos tomar decisiones, qué es lo más conveniente, cómo evaluamos cuando algo conviene o no conviene, qué es bueno, qué es malo, no viene de un origen divino, viene de un origen natural humano, como fruto de algo que evoluciona y que se va adaptando. Ricky, entonces tiene que ver un poco con el fundamento de la psicología freudiana, donde el hombre y todo lo que le pasa tiene que ver con el contexto que se desarrolla, de las Exactamente. humanas. Claro. Hay una diferencia en la psicología del hombre con el funcionamiento del cerebro de un animal. Sin embargo, los animales, ¿cómo deciden su manera de vivir en el lugar donde están? Instinto, asociación, porque van la prueba, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Estímulo y respuesta, prueba y error. Prueba y error. En ese sentido los animales nos aventajan porque no meten la pasta en el mismo hueco 2 veces. Porque aprendieron. Entonces ya no. Nosotros sí. Pero más o menos se entiende, no tiene nada que ver con algo, como no creen en Dios, no pueden aceptar que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Para nosotros, la causa de la conciencia y de la ética, de la moral, es porque es algo que Dios puso en el ser humano cuando lo creó, a su imagen y semejanza, tiene que ver con eso. Pero ¿son temas interesantes o no? Nos desafían a profundizar un poquito más, porque en algún momento nos va a tocar hablar de esto con otra persona. ¿Qué dice la Biblia sobre el materialismo? ¿Habla la Biblia sobre el problema del materialismo, de las personas que se dedican su vida a esto? Jesús decía: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pablo decía, escribiendo a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. También hay historias y parábolas que enseñan y advierten sobre el engaño del materialismo.
¿Se acuerdan de la historia de Acán? La codicia de Acán. ¿Qué codició Acán? Codició un manto. ¿Y qué pasó con él? ¿Cuál fue la consecuencia? Después léanlo ahí en Josué 7. También está la historia del joven rico. ¿Se acuerdan la historia del joven rico? Aliéntenme. ¿Se puede? Valoró más lo material que lo espiritual. ¿Se acuerdan la historia? Lo que le plantea el Señor. Vendé todo lo que tienes, dáselo a los pobres y seguime tomando tu cruz. No, tomar la cruz, Señor. Veníamos bien, pero hasta acá ya no. Tomar la cruz, perder todo lo conseguido. El rico insensato, otra historia de alguien que valoró ¿qué? Valoró más lo temporal que lo eterno. Parecido a lo del joven rico. Lucas capítulo 12. Si nos olvidamos que Dios es nuestro proveedor y que Él nos otorga bienes materiales para que los disfrutemos y administremos para bendecir a otros, corremos el riesgo de olvidarnos de que estamos de paso. ¿Qué dice Eclesiastés? ¿Quién encontró ya Eclesiastés 5? 10. Bueno, ahí Salomón habla de este tema. Estamos de paso. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sin verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se afana debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellos, y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Qué tremendo este pasaje, ¿no? ¿En qué sentido? En que justamente Salomón plantea el tema del materialismo por el lado del consumismo, del querer tener más, del sentirse realizado en su vida por afanarse para conseguir más cosas, pero también muestra las consecuencias de meterse en ese estilo de vida. No puede dormir, no, le cae mal la comida. Hay cosas que, claro, el afán, la ansiedad, la preocupación, el temor de perder lo que tiene, lo hace vivir de una determinada manera. Pero el trabajador, el que confía en el Señor, el que enfoca ese mismo problema o esa misma necesidad de trabajar para vivir, no de vivir para trabajar, es distinto, ¿no? Y ahí lo desarrolla. Qué bueno que está el pasaje para estudiarlo y poder compartirlo con alguien que tiene otra visión de la vida o que tiene otras metas. Vemos
que la Biblia tiene respuestas para todas las necesidades del ser humano. En la Biblia encontramos la guía, el consejo, el punto de vista que marca algo distinto y que la gente necesita saber. ¿Por qué? Porque en Dios la cosa es distinta. No es como la línea que baja el mundo. En la palabra de Dios tenemos el consejo sabio. Por eso está bueno que empecemos a profundizar en estos temas un poquito más, porque Dios nos va a poner en situaciones para que podamos compartir esto con alguien que está esperando escuchar esto. Y si podemos, terminamos hoy con algo del relativismo. Y el relativismo es algo que nos afecta muy directamente en este tiempo. Por ejemplo, cuando se habla de la escuela, de la educación, no es lo mismo la educación que se propone hoy que la que había el siglo pasado, en la que muchos de nosotros fuimos educados, ¿no? Los valores, bueno, lo que hablábamos recién, la moral que se impone en el mundo de hoy y que va ganando espacios, está más relacionada ¿con qué? Con los sismos que vimos anteriormente. Punto C. Relativismo. El relativismo es una doctrina filosófica que afirma que no existen verdades absolutas y que la validez de las creencias y perspectivas depende del individuo, la cultura o el contexto en el que surgen. Este enfoque enfatiza que cada punto de vista tiene legitimidad y que ningún sistema de creencias debe priorizarse sobre otro. Esta última frase se está escuchando mucho en el ámbito político y en los proyectos, en los diferentes proyectos, entre ellos el de la educación. La educación no puede ser influenciada por ninguna creencia. Y dicen en esas redacciones que la creencia de cada uno la debe vivir íntimamente en su casa y no puede pretender imponerla en el sistema educativo. ¿Es así o no? Sí. Por eso una escuela cristiana tiene que estar preparada para enfrentar este tipo de cosas, porque en algún momento algún alumno o alguna familia de algún alumno que no tenga esta fe va a generar problemas y tiene legalmente respaldo hasta para hacerle juicio a la escuela. Estamos hablando de un plan, no solo en la educación, en todo tipo de cosas. Por eso, si la ley aprueba el aborto, un médico cristiano no puede negarse a abortar. En realidad puede negarse y lógicamente, si no quiere, no se presta a la operación de un aborto. Pero ¿qué va a pasar? Va a sufrir las consecuencias. Se le va a iniciar una causa, se le va a hacer un sumario, no solo con los médicos, sino con otras disciplinas en donde los cristianos también están involucrados, medicina, la educación, en cualquier otro orden. Un cristiano que trabaja en un registro civil y se niega a casar a personas de un mismo sexo, ¿qué le va a pasar? Corre el riesgo de perder su trabajo o lo van a poner a barrer el pasillo del juzgado. Que el arroz que tiran. ¿Se entiende cómo este tipo de cosas nos afectan hoy a nosotros? ¿Qué postura vamos a tomar? ¿O qué respuesta vamos a dar? A ver, este enfoque enfatiza que cada punto de vista tiene legitimidad y que ningún sistema de creencias debe priorizarse sobre otro. El relativismo se considera una herejía en el cristianismo porque socava la creencia de que Dios ha revelado la verdad absoluta a través de las Escrituras y Jesucristo. O sea que los adherentes al relativismo se oponen, socavan. ¿Qué es socavar? Cavar con la intención, socavar, pero con la intención de derribar eso que está edificado en ese lugar. No escuché lo que... Debilitar. Debilitar. Entonces, este ismo
el relativismo se opone al cristianismo, intenta desacreditarlo, derribarlo, echar por tierra sus argumentos, justamente basándose en que no pueden meterse con lo que yo creo. Vos creés lo tuyo, créelo para vos, pero a mí déjame creer lo mío, y no podemos legislar en un país basado en una creencia. Eso se está debatiendo ahora, socava la creencia de que Dios ha revelado la verdad absoluta a través de las Escrituras y Jesucristo. La Biblia no se puede usar. La fe en Jesucristo no se acepta. Vos creé lo que vos quieras, pero no la podés imponer. Desafía la autoridad de la Biblia, la naturaleza inmutable de la ley moral de Dios y las afirmaciones exclusivas del Evangelio cristiano. Nosotros creemos que en la palabra de Dios y en el Evangelio de salvación existen verdades absolutas. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Verdades absolutas. Pero que también, eso está un poquito más abajo, en el Antiguo Testamento ya existía el problema del relativismo, porque cada uno hace y deshace como quiere. Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hace lo que le parece. Proverbios 14-12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Uno tiene la libertad de elegir el camino por donde transitar. Yo hago y decido lo que quiero. De última, yo voy a pagar las consecuencias. Pero a mí me parece que este es el mejor camino. ¿Le parece? Isaías 5, 20 y 21. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Cuando hablamos de esto de los legisladores, ¿no? Los que toman decisiones o elaboran proyectos basándose en su opinión, en lo que le parece, y que determinan qué es bueno y qué es malo. ¿En base a qué determinan lo que es bueno y lo que es malo? La libertad es un privilegio, es un derecho, es cierto. Pero cuando en alas de esa libertad se toman decisiones peligrosas que no solo afectan al que toma esas decisiones, sino a terceros, las consecuencias pueden causar daño a terceros, ya deja de ser una virtud, un privilegio, y se transforma en algo que el enemigo utiliza, pero en alas de la libertad. Yo soy libre para decidir lo que quiero. Ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. ¿Qué texto para publicarlo en la Cámara de Diputados y Senadores? La fe cristiana no se sustenta en verdades relativas, sino en verdades absolutas. Y acá están los ejemplos en el texto bíblico de verdades absolutas. ¿Qué decía el Señor en Juan 14:6? Están ahí en la hojita, no tienen que buscarlo. Fuerte. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Terminante. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Está hablando de una manera,
definitiva, no da lugar a otra. Claro, es una verdad absoluta. Pero claro, uno dice esto y dice, no, eso es tu verdad. Segundo texto, Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También, verdad absoluta, es un absoluto. No da lugar a una posible doble interpretación. Y está hablando de la importancia de la palabra de Dios, de las palabras del Señor. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién pasa de muerte a vida? El que cree. El que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y el último texto del Señor ahí, Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6, 24. Y termina diciendo, no se puede servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Relacionándolo con el materialismo también. Pero también es una verdad absoluta, es un absoluto en el texto. Ninguno dice, ninguno. No hay nadie que pueda manejar esto y quedar bien con los dos. No se puede. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. También en esto está implícito el hecho de que el Señor espera que lo amemos solamente a Él, que no juguemos a dos puntas. No podemos quedar bien con Dios y con el mundo. No se puede, no hay posibilidad de éxito, de pasar sin problema. No, porque va a tener sus consecuencias. No podemos quedar bien con Dios para que no nos coman los leones. Si ustedes se acuerdan del caso del sitio de Samaria, ¿se acuerdan? Tenían altares para Dios y tenían altares para los dioses paganos, para quedar bien con todo. ¿Por qué? ¿El problema cuál era? Dios había mandado leones que se comían a la gente. No, entonces tenemos que quedar bien con Dios. Hagamos un altar y que vengan a enseñar de las leyes de Dios, entonces zafamos. De esto vamos a hablar más adelante porque tiene que ver con lo que está sucediendo en el cristianismo de hoy. Y digo cristianismo a propósito porque ahí sí se toma el cristianismo como una filosofía y como algo híbrido, porque entramos a mezclar, entramos a agregarle al cristianismo cosas que no tienen nada que ver con Cristo. De eso se trata el cristianismo híbrido. De esta manera terminamos con la serie. Y ya no. Bueno, pero vamos a ver ejemplos. La idea es que de acá surjan también ejemplos concretos que nos hablen de cosas que están sucediendo y que por ahí no nos damos cuenta y que se están mezclando, se están agregando a nuestra fe doctrinas que parecen ser bíblicas y no lo son, influencia hasta del orientalismo, de filosofías orientales que se toman y se las maquillan con pasajes bíblicos, como por ejemplo el pensamiento positivo. Investiguen sobre el pensamiento positivo. ¿Cuándo se originó el pensamiento positivo? ¿Cuántas veces han escuchado hablar de lo que digo recibo? Lo que decreto se va a cumplir. Eso se ha infiltrado dentro del cristianismo. Híbridos. Investiguen quién fue Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale. Bueno, es el que impulsó todo esto en el siglo pasado y que muchos de sus eslogans se tomaron y se
enseñaron desde los púlpitos. Cristianismo híbrido, doctrinas híbridas. Ya vamos a entrar en eso para detallarlo un poquito más. Bueno, ya llegamos a la hora. ¿Seguimos la semana que viene? ¿Les parece interesante investigar estas cosas? Después vamos, ya algunos ejemplos de cómo se infiltra dentro del cristianismo o de la fe cristiana. Algunas de estas cuestiones ya fuimos tirando. Pero nos vamos a dar cuenta que justamente sin darnos cuenta se están filtrando estas cuestiones y se las adopta como algo que viene de Dios, pero que en realidad no tiene sustento en la palabra. Es todo un desafío, ¿no? Que el Señor nos ayude y que el Espíritu Santo nos abra la mente para que podamos discernir lo que es de Él y lo que no es de Él. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más que nos has permitido vivir, Señor, respirar. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, te damos cada día, cada mañana. Y Señor, gracias por este tiempo, Señor, de ahondar y profundizar en tu palabra, Señor, que la luz aumente, Señor, que las tinieblas se disipen, Señor, y que amemos la luz, que nos acerquemos a la luz, Padre, cada día más, que crezca en nuestros corazones, Señor, que nuestro corazón arda por tu verdad, por tu palabra, Señor, danos instrumentos para predicar la verdad, Señor, defenderla, Señor, vivirla, danos la gracia, Padre, líbranos, Señor, de todo espíritu apático, Señor, de tibieza, Señor, que va en contra de lo tuyo, Padre, del conformismo, de la sencillez. Queremos amarte con todo, Señor, buscar tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento, Señor, la guía de tu espíritu, Señor, que crezca, que podamos ser llenos todos y andar en el poder del Espíritu, Padre, para combatir la fe, Señor, y para destruir estas fortalezas, estas doctrinas de demonios, Padre, para hacerlas temblar, Padre, que tu iglesia se levante en el poder del Espíritu, Padre, que pueda ser protagonista en esta sociedad, Señor, que se cae a pedazos, Señor, y sabemos que cada vez va a ser peor. Danos la gracia, Señor, de seguirte, de amarte, Señor, ayúdanos en toda debilidad, en toda flaqueza, Padre, que la fe aumente y que podamos aprovechar este tiempo, Padre, porque no sabemos hasta cuándo lo podemos tener, Señor, no estamos libres, Padre, pero confiamos, Señor, en la guía de tu Espíritu, confiamos en tus promesas, Señor, descansamos en ti, Señor, guárdanos ahora en el retorno, Padre, danos tus sueños, que podamos seguir meditando, Señor, en tu palabra, en tus caminos, Señor, danos esa gracia, Padre, que podamos ir cada día creciendo en la gracia, Señor, en el conocimiento de lo que tú eres y de tu voluntad, Padre, para cada uno, Señor. Revélate, Padre, que peguemos en el blanco y no a tientas y que no hagamos las cosas en vano, Señor, no perdamos el tiempo. Bendícenos, Padre, de regreso. Gracias por Ricardo, Padre, dale gracias. Sabemos que es un don, que tú le quisiste dar a él, que no hay mérito, que es tu gracia, que lo pueda transmitir, llevar fruto y así con cada hermano que pueda transmitir lo que le diste, Padre. Sabemos que por gracia no merecemos nada, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, que solo tú mereces y sabemos que hay uno solo digno, que eres tú, Señor. Queremos amarte con todo nuestro ser, Padre. Cada día más ayúdanos, bendícenos de regreso, líbranos del mal. Señor, en el nombre amado de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Padre. Amén, Dios. Amén.